Bueno, pues si os parece, lo que vamos a hacer es un poco intro de cómo está o de qué es lo que ha pasado, por si alguien vive en una cueva y no se ha enterado. Y a partir de ahí, pues vamos dando un poco nuestra visión, ya no solo sobre el tema de inteligencia artificial, sino cómo puede afectar al mercado, esa alta concentración, quizás, y cómo unos movimientos tan solo en Nvidia pues, pueden afectar tanto a un índice que en teoría representa a las 500 mayores empresas del mundo, ¿no? Así que vamos con ello. Bueno, antes de nada, lo que ha pasado un poco es que DeepSeek ha sacado un modelo, no lo ha sacado ahora, lo sacó hace, corregidme si me equivoco, pero creo que unos 5 días o así, pero se ha popularizado mucho su modelo R1 estas últimas horas porque parece ser que es más potente que los de ChatGPT. ¿Qué es esto? Bueno, entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial hoy en día cuesta una auténtica fortuna. Empresas como OpenAI o Anthropic invierten más de 100 millones de dólares únicamente en potencia de cómputo. Esto requiere centros de datos gigantes con miles de GPUs que cuestan 40.000 dólares cada uno. Pero parece ser que ha venido o que ha llegado DeepSeek y ha dicho, ¿y si lo hacemos por 5 millones de dólares? Y bueno, pues parece ser que lo han logrado. Aquí está, yo creo, chicos, el primer duda, ¿no? ¿Han sido capaces de hacerlo con tan poco dinero? Paradójicamente, puedes pensar, una empresa china que sabemos pues que tiene opacidad en los datos, el país asiático y muchas de las compañías que allí cotizan y demás, pues siempre hemos observado cómo determinadas cifras pueden ponerse en cuarentena. Lo que pasa es que estamos hablando de una app que es código abierto, es decir, que cualquiera puede tener acceso a los números que ellos publican. Por consiguiente, seguramente sí que esté en cuanto a esas medidas. Yo los expertos de inteligencia artificial que he podido leer en el día de hoy, que yo al final no soy un experto en inteligencia artificial, pero sí que sigo el mundo de los mercados y nos embebemos de lo que van diciendo. Sí que hablaban de esa posibilidad y, de hecho, ¿por qué Nvidia cae más de un 15% durante gran parte de la sesión? Pues porque se descuenta que los riesgos que previamente no tenían precio, a poco que aparezca un mínimo ruido, pues le arrastran. O sea, que es más importante de lo que pudiera parecer, por lo menos en el corto plazo. Así como contexto, que lo ha resumido muy bien, de los 100 millones que se gasta OpenAI o que cuesta a, digamos, DeepSeek, estaríamos hablando de 5 millones, 5,5, 5 millones aproximadamente. Las GPUs necesarias, 100.000 de OpenAI versus 2.000 que necesitaría DeepSeek, ¿no? Y los costes API un 95% más baratos. Así que, pues con ese cóctel, la siguiente medida, y yo creo que aquí Javier y Pedro también pueden aportar mucho, es si los centros de datos van a ser más baratos, si quizás se necesiten menos GPUs para sacar adelante las previsiones de inteligencia artificial que teníamos en el horizonte, entonces, por ejemplo, centrándolo en Nvidia, ¿no? Nvidia va a tener que vender tantos chips como estaba previsto a partir de este punto si empieza a abaratarse la inteligencia artificial. Y si esto pasa, ¿quiere decir que Nvidia estaba en una burbuja o que simplemente estaba cara y tiene que ajustarse ahora? Entonces yo creo que es lo que el mercado trata de digerir y lo que tenemos por ver, pero desde luego el debate sigue y bueno, pues las cifras están encima de la mesa y este ruido que ha aparecido en el día de hoy, yo creo que probablemente lo veamos diluirse, pero ya va a estar durante todo el 2025, porque a medida que avance el tiempo vamos a ver esta mayor eficiencia, la eficiencia ataca a las compañías estadounidenses que estaban ya excesivamente caras y hay algunas que están más penalizadas a otras, perdón, sobre todo las que tienen más exposición a esta parte de la inteligencia artificial y de la industria de los microchips. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Javi, ¿tú te lo crees o no? Que nos cuente Pedro, porfa, que yo quiero escuchar a... Él está muy especializado también en Pedro, analizar un poco. ¿te crees los 5 millones? Ahora seguimos un poco más con Bueno, velocidad y demás. he visto un tío, un poco informándome, porque yo no soy ningún experto de inteligencia artificial, ni mucho menos, ni siquiera tengo inversiones en la industria. Pero sí que obviamente estoy viendo cómo se posiciona el mercado, ¿no? Y de primeras estoy viendo que el contexto, como se lo ha tomado hoy el mercado, sobre todo es penalizar de cara a esos costes, ¿no? Por ejemplo, la energía de cara a, bueno, pues la inteligencia artificial va a necesitar más centros de datos, más consumo energético, etc. Pues hemos visto un peñazo en la energía, sobre todo el uranio, que es un poco la tesis, ¿no? Que venía detrás de van a acelerar
reactores, los microreactores para poder llevar a cabo la inteligencia artificial, hemos visto una penalización muy grande. Yo creo que es el primer inicio del mercado. Al final, Nvidia ha sido la más, junto con Taiwan Semiconductor, pero también estamos viendo a todo el sector más o menos, a toda la industria más o menos sufrir, ¿no? Entonces, claro, he visto un tío que sí que se dedica a estos temas y hacía un test de cuánto costaría si realmente ha costado lo que dicen que ha costado, ¿no? Porque al final es lo que ponen en su paper. Pero claro, los chinos ya sabemos cómo son. ¿Te puedes creer lo que dicen o no? Pero dice que sí, dice que obviamente es más barato, pero aquí entran en juego un montón de consideraciones. Claro, ¿significa que sea más eficiente? ¿Se van a necesitar menos recursos en el futuro? ¿No? Hay gente que comentaba en Twitter muy inteligentemente la paradoja de William Stanley Jevons, ¿no? Economista a quien recomiendo leer. Y la paradoja de Jevons dice eso, ¿no? Que se piensa que por ser más eficiente algo va a resultar que se reducen los costes y se necesitan menos pues, en este caso energía o centros de datos o lo que sea, pero si resulta que esto se abarata y eso da opción a que más aplicaciones se puedan crear, más gente pueda acceder al mercado, pues eso puede incluso incrementar la demanda, ¿no? Entonces, hay un juego muy importante entre un juego de poner probabilidades y de saber navegarlo, y creo que ahí Pedro le voy a dejar hablar porque sabe mucho más del sector que yo. Solo un matiz, Javi, que es totalmente lo que dices, que incluso Satya Nadella es uno de los que ha dicho esta paradoja que comentabas. Sí, el CEO de Microsoft, sí. Sí, el bueno, CEO de Microsoft. Y cito también una frase muy interesante de, si no me equivoco, la ha dicho él, responsable de inteligencia artificial, si no me equivoco, en Meta, Jan LeCun, ha dicho, la gente cree que esto es China contra Estados Unidos y en realidad es modelos open source contra modelos cerrados. Pedro, deseando escuchar tu opinión. Antes de eso, somos más de 1000 personas en directo entre YouTube y X, ¿eh? O sea, una auténtica Ojo, locura. Pedro. Bueno, yo creo que había mucha gente que en el mercado ha leído cosas y realmente no eran expertos o no han ido a la fuente de información. El dato de 5 millones de coste no es el DeepSeek R1, sino que es el anterior que sacaron en mayo del año pasado, que es el V3. Y ellos específicamente han dicho que han necesitado unas 10.000 CPU. Que el coste estaría pues entre 40 60 millones de dólares aproximadamente. Entonces, sí me parece una cifra interesante. Lo interesante de DeepSeek no ha sido lo que ha costado el entrenamiento, aunque han hecho muchos breakthroughs, o sea, han hecho muchas innovaciones, muchas disrupciones a la hora de crear una nueva inteligencia artificial, como por ejemplo una técnica de entrenamiento o de aprendizaje de los modelos que se llama Reinforcement Learning, que es básicamente establecer un sistema de incentivos que hace que el propio modelo aprenda por sí solo y no tengas que irlo corrigiendo, etcétera. Pero bueno, dejando eso de lado, lo más interesante de todo no es lo que ha costado el código, sino lo que cuesta la inferencia, lo que cuesta que te dé una respuesta. Y lo que cuesta es entre un 90 y 95% menos de lo que cuesta el modelo O1 de OpenAI, que es el más conocido por todos ahora mismo y el que tiene, digamos, accesibilidad al público general con un razonamiento más complejo. Dentro de todo este sistema tan complejo de inteligencia artificial, que sea un 90-95% más barato, lo que hace es destruir completamente la industria. Y esto viene principalmente, que si queréis luego lo comentamos, viene de un momento muy específico que para los que me conocen ya saben que me gusta Meta, pero esto viene de cuando Zuckerberg en su día hizo que Llama, cuando todo el mundo estaba haciendo modelos cerrados, como bien ha comentado Javi, de repente Zuckerberg sacó Llama y lo hizo open source. ¿Y qué pasa cuando haces un modelo open source? Generalmente los modelos para hacerlos, lo más interesante no es hacerlos mejores, el razonamiento más complejo, sino también hacerlo más económico a la hora de utilizarlo. ¿Y esto cómo se hace? Se hace utilizando una técnica que se llama fine tuning. Fine tuning es básicamente entrenar un modelo más pequeño con un modelo más grande para que el modelo más pequeño, que tiene una menor cantidad de parámetros, termine dando unos resultados o termine teniendo un porcentaje de precisión muy cercano al modelo largo.
En este caso, en el caso de DeepSeek, pues lo han hecho extremadamente eficiente y el porcentaje de precisión es muy alto comparándolo con lo que se llama la línea FLOPS, que sería como en función de cuántos parámetros tenga un sistema, cómo de preciso es. Entonces, eso es lo que hace que los costes de inferencia, o sea, hay dos tipos de costes, está el de entrenamiento y el de inferencia. El de entrenamiento es, digamos, la inversión inicial y el de inferencia es como el coste operativo de luego utilizar ese sistema o ese modelo. Han hecho que completamente se destruya la industria, porque había una gran parte de la industria que esperaba que los modelos fuesen un asset, es decir, hubiese diferenciación y hubiese ventajas competitivas y barreras de entrada. Cuando ocurre esto y se saca el primer modelo open source, se da un paso de 0 a 1, donde ahora los avances que se hagan se comparten entre toda la industria. Es como un modelo, digamos, más social, donde todos podemos acceder a las innovaciones y a los avances que se hagan. Entonces, en el momento que ocurre esto, nosotros desde nuestra casa, si tenemos la cantidad de dinero necesario para poder realizar esa inferencia o ese entrenamiento o el fine tuning, podemos entrenar modelos más pequeños con esos modelos más grandes que solo hasta que Meta dio ese paso de 0 a 1 donde hizo el release del AMA como open source, no podíamos hacer. Entonces ahora las barreras de entrada a la industria están completamente destruidas y por eso ese impacto tanto a toda la cadena de suministro de semiconductores, hemos visto como Semi Capital Equipment, que son ASML, Lam, es decir, las que fabrican el equipamiento para fabricar los semiconductores, como los diseñadores que son Nvidia, AMD, etcétera, y luego los foundries están todos abajo. ¿Por qué? Porque lo que está provocando este cambio en el sistema, digamos, en el status quo, donde vamos hacia un modelo o un mundo donde los sistemas van a ser más eficientes y más económicos, no nos hace tanta falta esa cantidad de GPUs como se creía que nos iba a hacer falta. Entonces, cuando todo el mundo estaba esperando que Nvidia iba a seguir vendiendo pues miles y miles de millones de dólares en GPU, estamos viendo que puede que no pase y puede que necesitemos, pues por ejemplo, había gente haciendo estimaciones donde los modelos iban a llegar a un punto donde necesitásemos más de 1,5 millones de GPUs y vemos como DeepSeek solo ha necesitado 10.000 y luego el coste de la llamada a la API es mucho más barato. Entonces, todo eso ha destruido completamente la industria y las barreras de entrada de la industria, sobre todo, que es lo más importante. Sobre todo ha sido un punto de inflexión en cuanto a la eficiencia, como dices, ya no solo de lo que ha costado o no ha costado, que quizás puede que haya algunas dudas por ahí, sino en lo que cuesta trabajar con ello. Ahí sí que ha sido pues, la revolución que estamos viendo y que está afectando sobre todo a esos valores. Nvidia se dejaba casi un 17% el día de hoy, pinta a ser una de las mayores pérdidas de capitalización bursátil de la historia. Algunos usuarios también estaban reportando, en este gráfico se puede observar muy bien lo que comentaba un poco de cómo DeepSeek R1 va muy similar a ChatGPT O1 o 1, pero sobre todo el coste es mucho más barato. Algunos estaban recriminando un poco la velocidad, que debe ser más lento. Yo sí que lo he probado y a la persona que tengo aquí a mi izquierda lleva ya unos días probándolo, no se ha quejado mucho sobre ello, pero un poco también por comentar algún punto negativo que están comentando sobre esto. Creo que la explicación ya de cómo funciona la has hecho perfectamente, Pedro. Por tanto, vamos a meternos un poco más de lleno ya en las implicaciones que tiene en cuanto a los mercados, en cuanto a ese movimiento o rotación de capital que estamos viendo el día de hoy, quizás más en favor hacia el software de inteligencia artificial. ¿Pensáis que se están beneficiando? Porque al final esto es una revolución dentro de la inteligencia artificial, pero hay valores que se benefician y valores que teóricamente se verían más perjudicados. Quizás no a largo plazo, por eso de que la eficiencia incita a invertir más en un futuro para mayor desarrollo, pero quizás sí en el corto plazo a valores muy relacionados con esta dependencia o que tiene un monopolio muy grande de la inteligencia artificial, como puede ser Nvidia o el mismo Taiwan Semiconductor.
Claro, es un poco lo que decía Pedro, por recoger el testigo, que lo ha expuesto perfectamente. Yo creo que nos ha dado a todos una masterclass en este sentido y por eso queríamos escucharle, porque lo vive de Por eso cerca está y aquí, sabe hombre. cómo es la valoración. Pedro, Hombre, un gran no amigo y faltaba sabíamos que esto lo controlaba. faltaría más, ¿no? Y es que, claro, por poner un poco datos sobre lo que estaba diciendo al final del tema de los GPUs, que me parece que es lo fundamental, para Nvidia esto es terrorífico, en el sentido de que su modelo de negocio, como él mismo ha explicado, es la venta de GPUs súper caras, ¿no? Con márgenes de hasta el 90% en el caso de esos GPUs. Claro, si ahora de repente lo que tienes es que todo el mundo puede hacer inteligencia artificial con GPUs mucho más normales, es decir, con una menor necesidad de GPUs, pues su modelo de negocio se va al traste. O sea, tiene que reajustarse y tiene que pues cambiar un poco esa hoja de ruta. O eso está en eso está en lo que se está reconfigurando el mundo de la inteligencia artificial y todos los sectores. Pero claro, tú ves ahora mismo SP500, como decías, Diego, y yo lo ves y te metes, por ejemplo, en un panel tipo Finbit, ¿no? Que ves lo que está en verde y lo que está en rojo y no es el clásico día en el que todo ves rojo, ¿no? Y solo ves rojo, pues lo vinculado a la inteligencia artificial y el procesamiento de las GPUs. ¿Por qué Meta sube? Que de esto sabe mucho más Pedro y me interesa también saber su opinión, ¿no? Y también la de Javi, ¿no? ¿Por qué Meta sube tremendamente cuando Nvidia se está metiendo un 17%, Microsoft está cayendo un 3%, en fin, Google está cayendo casi un 3%? Bueno, pues porque tienen más exposición precisamente a lo que está ocurriendo aquí, que es el tema de la fabricación de GPUs y distribución. Pero Meta no es el caso, no tiene tanta exposición. O Apple, ¿no? Que ya estaba muy castigada previamente por otros factores por este lado. Entonces, por eso más que nunca, y un poco estoy yéndome por las ramas, pero creo que para diluir este riesgo que teníamos en los mercados, y llevábamos mucho avisando, también sé que Javi del Valle lo ha ido comentando, la ponderación estaba tremendísimamente desorbitada, ¿no? Dentro del índice SP500 y teníamos una concentración del mercado del 36%, cosa que no se veía desde 1928. Es decir, una situación de concentración con una escasa amplitud que pues, era un factor de riesgo importante. Y por eso, 2025, muchos hemos ido diciendo, oye, para diluir ese riesgo, equiponderado tiene mucho sentido, porque te evitas esa ponderación tan extrema que estaban teniendo pues, los principales valores de Estados Unidos. Y hablo de los 7 y casi podríamos hablar de 4, incluso, ya no solo de 7, sino de los 4 magníficos casi incluso. Entonces, pues sí, yo creo que ahora incluso compañías como Meta salen beneficiadas de este entorno, porque he apostado por la IA, pero no tengo esta sobreexposición al abaratamiento que la IA causa, sino que me voy a aprovechar de ese abaratamiento de costes para que mi negocio vaya mucho mejor. Entonces, aquí hay empresas que son ganadoras, que son tecnológicas y que no todo es vamos a meterlo debajo de la alfombra y es porquería. Hay compañías vinculadas a la IA que tienen otros modelos de negocio y que van a salir muy, muy fuertes de esta situación y una de ellas es Meta, sin duda. Javi, ¿qué opinas? Estás silenciado, estás silenciado. Voy a escuchar también a Pedro en este campo. Y de hecho quería preguntároslo antes, ¿no? Que claro, hemos comentado antes, bueno, pues qué va a pasar ahora con la eficiencia, de cara a la eficiencia, qué va a pasar con todos los centros de datos, si resulta que no se necesita tanta inversión en CAPEX y demás, qué va a pasar también con la inversión que ya se ha realizado. ¿Cómo van a justificar también ahora en la temporada de resultados? Además, ahora empieza temporada de resultados, esta semana tenemos unas cuantas megacaps, entonces va a ser una semana movida, porque ahora, bueno, lo bueno es que partimos hacia los resultados con un sesgo negativo, ¿no? De cara a muchas empresas, ¿no? Pero van a tener que justificar muy bien ese gasto en CAPEX que venía incrementándose. De hecho, de cara a 2025, una de las cosas que vimos en tu canal, Héctor, fue que el CAPEX una tendencia que venía siendo es que el CAPEX de las megacaps estaba incrementando. Sí que es verdad que si lo ponías en términos de ratio contra ventas, sí que es verdad que la tendencia era progresiva y lineal y lógica, pero es verdad que venía extendiéndose el CAPEX desde hace varios trimestres atrás, ¿no? Entonces, ahora se van a reducir entonces el CAPEX necesario. ¿Cómo van a comunicar esto? Además, ahora tienen que hacer el guidance casi completo del año que viene, la mayoría de empresas. No lo sé. Yo tengo muchas dudas, de verdad, con lo que ha pasado hoy. No sé, a ver, Pedro, cómo lo ve, pero bueno, veo que también tiene cierta lógica las empresas que están cayendo y el razonamiento es un poco el que habéis comentado, ¿no?
Sí, o sea, yo por ejemplo, justo la semana pasada publiqué un artículo sobre por qué creía que todo lo que estaba relacionado con inteligencia artificial era una burbuja masiva e insostenible. Y lo que decía básicamente era una explicación de la cadena de suministro, donde todo el mundo estaba realizando un CAPEX. O sea, digamos, tienes los que fabrican el equipment, los que hacen el diseño del chip, los que fabrican el chip, luego tienes los hiperescaladores, que son pues, Microsoft, AWS, Google, etcétera. Y por último, tienes a los usuarios finales, que son los que al final distribuyen su GAI o se benefician de sus inteligencias artificiales. Dentro de toda esta cadena de suministro, todo el mundo estaba invirtiendo con una expectativa pensando en que el usuario final iba a necesitar esto y que la adopción iba a ser muy rápida y muy competitiva y por lo tanto todos iban a estar condicionados a invertir una gran cantidad de dinero en tener el mejor modelo, en poder tener el acceso pues, a los mejores sistemas. Lo que estamos viendo es que realmente todas esas expectativas tan grandes estaban basadas en la rentabilidad que iba a obtener el usuario final. Y luego, por ejemplo, vemos comentarios como el de Satya Nadella, donde decía que estaban teniendo 10 billion anuales, bueno, esperaban 10 billion anuales para Azure de ingresos por inferencia, lo cual te hace pensar un poco y entender que se estaban haciendo pues, probablemente unos 260 billion de CAPEX entre los cuatro más grandes, que son Microsoft, o sea, Amazon, Google y Meta, pensando en toda esa rentabilidad, y había una cantidad de CAPEX que se estaba realizando, cuando ahora estamos viendo que hay modelos que se pueden entrenar con los modelos open source que son más largos, o sea, que al final puedes coger a Llama 3.5 o alguno de estos que son open source y entrenar tu modelo y no tienes que invertir ni tanto capital inicial, ni luego tienes que hacer tanto, ni vas a tener un coste tan alto de inferencia. Entonces, todas esas expectativas tan altas que estaban puestas en esa necesidad futura que van a tener las compañías y en esa carrera que había por la inteligencia general artificial, que estaba todo basándose en unas asunciones completamente erróneas, vemos como ahora la cadena de suministro está completamente rota, porque han hecho una inversión, unos pedidos tan grandes de GPU, han creado una infraestructura tan grande que lo que al final ha generado ha sido una sobrecapacidad para lo que realmente necesitamos. Y eso ha destruido completamente la industria. Y los que se están beneficiando de toda esa cadena de suministro son los usuarios finales. Pueden ser dos tipos de usuarios finales, o los consumidores, que somos nosotros, que al final somos los que hacemos pues, el prompt a ChatGPT y que ChatGPT sea más barato nos beneficia, o los que son usuarios también de esos modelos, como por ejemplo pueden ser empresas que necesiten sistemas matemáticos o estadísticos para sus operaciones, como por ejemplo pues el advertising de Meta, o sea, la publicidad de Meta, que necesitas ese modelo probabilístico para poder hacer, digamos, esa muestra de tus anuncios a qué consumidores finales, o por ejemplo aseguradoras que van a poder ser mucho más eficientes con las primas de seguro y el riesgo que tiene cada seguro, o empresas que utilicen esos sistemas más matemáticos y estadísticos y se beneficien de la generación que haya open source de esos sistemas y esos modelos. Pero no las personas ni las que las crean ni las que proveen todo aquello necesario para que se creen esos modelos. Entonces, lo que vemos es que esa cadena de suministro está completamente rota y los que se van a beneficiar son los usuarios finales de esos modelos. Entonces, ¿crees, Pedro, que vamos a tener revisiones en CAPEX entonces en los próximos resultados? ¿A la Sí, baja? o sea, sí. Yo creo que, o sea, tarde o temprano, por ejemplo, hemos visto como OpenAI con Stargate y SoftBank, OpenAI y SoftBank crearon un joint venture que se llama Stargate, con el cual han comprometido 500 billion de inversión, de los cuales OpenAI no es rentable y espera ganar, o sea, espera tener este año de revenue unos 11 billion y SoftBank tiene en caja unos 40 a 30 billion, de Ya los le ha cuales... dicho Elon Musk que no tiene dinero. Claro, Esa claro, es la- o sea, neto no hay y tienen que levantar pues al final financiación. Yo creo que los rates van a subir, que eso, bueno, eso es una conversación aparte, que va a ser más difícil levantar dinero y no va a haber esa financiación que ha habido del Venture tan optimista, ahora que se están poniendo un poco más en duda los futuros economics de la industria. Tienen la cadena de suministro completamente rota.
al final son cosas que te hacen ver que los únicos beneficiarios de todo lo que está pasando van a ser los usuarios finales y el resto era una burbuja completamente masiva que ha generado una sobrecapacidad que además no tenía ningún sentido porque la gente quería conseguir el mejor modelo el año que viene y esto me recuerda un poco a la frase de Warren Buffett de por dejar a 9 mujeres embarazadas no vas a conseguir un bebé en un mes. O sea, hay cosas hay cosas que necesitan de tiempo, o sea, necesitas pues bajar la geometría de los chips, necesitas que TSMC necesita 2-3 años para que los chips de 2 nanómetros o los A16 hagan el ramp up, o sea, necesitabas que la infraestructura y el ecosistema se asentara un poco antes de realizar ese CAPEX. Y al final lo que has generado ha sido un descalce de plazo, que has hecho una demanda que realmente debía ser futura en el presente con un pasivo que no podía financiar y que a día de hoy lo que ha generado ha sido sobrecapacidad y ha destruido completamente los economics de la industria. El miércoles al cierre o el miércoles noche aquí en España tenemos reunión de la Reserva Federal, comentarios por tanto de Jerome Powell, tenemos Tesla, Meta, Microsoft y luego también alguna IBM y demás. O sea que el miércoles, el jueves esperen movimientos en los mercados y el miércoles en after. De hecho, una curiosidad que comentaba durante esta última semana con mi buen amigo JJ Montoya y demás y comentábamos por ahí un poco fuera de hacerlo público, es que el movimiento esperado para esta semana era muy, muy bajo. Y veíamos como la volatilidad implícita estaba muy baja y viendo todo lo que había, esto evidentemente no contábamos con ello, ha pillado un poco de sorpresa, pero viendo un poco todo lo que había, sí que es cierto que el mercado estaba un poco predispuesto a cualquier reacción, también teniendo en cuenta el vencimiento del viernes, que liberaba un poco de gamma y por tanto el mercado estaba predispuesto a movimientos. Con todo lo que has comentado, Pedro, me surge una pregunta, porque Meta creo que anunció recientemente un aumento de CAPEX, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, ¿cómo le puede afectar esto? Porque yo he entendido un poco, por lo que has comentado, que yo también coincido en esa visión, de que los grandes beneficiarios de todo esto son los usuarios, ya no sea simplemente nosotros utilizando ChatGPT o estos productos, sino también las propias compañías que se benefician de esto. Yo siempre digo que dentro de una revolución o burbuja, como queramos llamarlo, está primero el hardware, que se benefician esas compañías, luego los creadores del software y luego, en última instancia, se benefician los que usan los servicios de software, que yo creo que estamos ya en ese punto viendo un poco la rotación de capital y de dinero hacia dónde está yendo estos últimos meses. Sí, yo por ejemplo, de Meta, me parece que hay varias cosas normalmente que comentar, porque creo que es tiene diferenciaciones frente a los grandes tech, o sea, a las grandes tecnológicas. Una de ellas es que el CAPEX que está haciendo no está yendo dirigido a las Nvidia H100 o Blackwell o A100 o las que tradicionalmente se han utilizado para lo que es el entrenamiento de los modelos, sino que está realizando ese CAPEX sobre todo de chips de AMD, que van más dirigidos a la inferencia. Y luego también hace poco salió un memo de conversaciones internas de algunos trabajadores de la Organización de Inteligencia Artificial de Meta, donde comentaban que se había roto completamente la industria y que ellos temían por su trabajo porque Mark Zuckerberg había enviado una nota interna donde decía que o se encontraba una rentabilidad actual por trabajador o el trabajador que no diese una rentabilidad se iba a ir fuera porque lo del año de la eficiencia que dijeron en 2023 se lo han tomado a pecho y ha entrado, digamos, en las raíces de la compañía. Entonces, yo te diría que ese incremento de CAPEX que están haciendo va sobre todo dirigido a que creen que va a haber una reducción de OPEX bastante importante dentro de la compañía. O sea, los costes operativos, los gastos operativos, ellos creen, o lo que yo creo que es lo que están intentando hacer es reducir y aumentar, o sea, reducir la plantilla al máximo posible y aumentar la eficiencia al máximo. De hecho, por eso te diría que hicieron en un primer lugar el modelo open source y abrieron esta carrera, porque DeepSeek realmente no hubiese podido mejorar sus sistemas si Llama no hubiese hecho el rollout público y hubiese entrado dentro del ecosistema open source, porque no hubiesen podido entrenar ese modelo largo con el que luego han entrenado
R1 y los últimos modelos que han ido sacando. Entonces, te diría que Zuckerberg lo que ha ido buscando desde el minuto 1 ha sido esto, ha sido romper completamente la industria, las barreras de entrada, que el resto innove, que hagan todas las innovaciones que tienen que hacer, yo luego las copio y las integro en mi sistema, me ahorro dinero de asalariados, me ahorro dinero de CAPEX, me ahorro dinero de inferencia y luego lo que adquiero es la infraestructura necesaria para luego poder utilizar esas innovaciones. Por lo tanto, eso es un poco lo que yo espero de este primer quarter, aparte de, bueno, con el baneo de TikTok y tal, que eso también será un tailwind, pero digamos que eso es como yo creo que sobre todo te diría eso. Y luego, por ejemplo, Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, iba un poco últimamente por la misma línea, donde venía repitiendo una y otra vez que el que iba a ganar, digamos, esta carrera iba a ser el distribuidor de modelos, que iba a ser el distribuidor de agentes y que ya no era necesario más tener un backend y que simplemente lo que ibas a necesitar era un agent que interactuara con tu database y directamente te diese como los resultados o las respuestas ese mismo sistema, aparte de que lleva diciendo desde hace un par de meses que la inteligencia artificial y los modelos es simplemente un commodity. Entonces, todo este CAPEX que están haciendo yo creo que va más dirigido a la inferencia que hacer un propio CAPEX como el que estaba intentando hacer OpenAI con SoftBank o Perplexity o sistemas que sí que necesitan mejorar sus modelos. En el caso de los distribuidores yo creo que es más una adquisición de inferencia que una adquisición de entrenamiento. ¿Cómo veis, Héctor, Javi, un poco la situación de mercado, si hablamos de índices general, por la alta concentración? Porque yo he comentado aquí en mi canal en numerosas ocasiones un poco los riesgos que puede tener esta alta concentración, sobre todo y principalmente, no es que creen burbujas, porque al final la gestión no es la gestión pasiva la que las crea, sino que es la gestión activa y cómo se redistribuye ese dinero, pero sí que creo que la gestión pasiva o el auge de la gestión pasiva, los indexados y demás, favorece un poco a que esta alta concentración se mantenga, ¿no? No la crea, pero sí que se mantiene. Y a partir de aquí, viendo que hoy Nvidia está cayendo un 16%, que estamos viendo una amplitud positiva dentro del S&P 500, es decir, hay más valores que suben de los que están bajando. De hecho, el S&P 500 equiponderado está prácticamente plano, pero claro, índices como el S&P 500 o el Nasdaq están bastante abajo, Nasdaq cayendo casi un 3%. Dale, Javi, que antes que he hablado mucho yo hoy. Bueno, efectivamente, ¿no? Estamos viendo caídas, a ver, sobre todo lo que está arrastrando, obviamente, es Nvidia, Broadcom, AMD, están arrastrando muchísimo los índices, ¿no? El peso que tiene en Google también, que hay un 3,22, entiendo que tiene bastante peso. Microsoft también empujando un 3,74 abajo. Sí que es verdad que Apple, bueno, después de la paliza que venía con las peores ventas en China, pues hoy no le ha tocado sufrir tanto, pero hemos visto una rotación hoy sobre todo más a sectores defensivos. Un poco vemos consumo defensivo prácticamente todo verde. Está subiendo pues todas las empresas como Walmart, Costco, bebidas, tabaco y demás. Estamos viendo restaurantes en verde, estamos viendo telecom, salud, casi todo en verde, utilities mixtas también con este tema de energía y bueno, pues lo que sobre todo está cayendo pues son las magníficas y algo de comunicaciones y más cíclico, ¿no? Entonces, ha habido una especie de movimiento, tampoco creo que haya sido una salida de riesgo total, porque si hubiese habido una salida de riesgo total, quizás a lo mejor Bitcoin estaría cotizando mucho más abajo, se ha quedado más o menos en los 99.000, entonces high yield también, si miramos los bonos high yield, TFHIG creo que hoy estaban incluso positivos. Estaban subiendo antes incluso. Sí, yo creo que es un movimiento que sobre todo han empezado a poner precio a todo lo que comentaba Pedro, ¿no? Pues bueno, pues si tengo una industria en la que ciertas empresas están cotizando a unos múltiplos bastante extendidos, pues a la mínima que cambio algo en los pronósticos, pues puede haber un ajuste de precio bastante elevado, ¿no? El problema que tienes es, si resulta que estas empresas pesan tanto en el índice, a la mínima que tengas una caída, pues te arrastran el índice completo, ¿no? Y el Nasdaq está cayendo un 3,42 y bien lo habéis dicho, el Dow Jones está en positivo, más 0,09, igual que el equiponderado está más o menos casi plano. Entonces yo creo que esta estrategia es un poco lo que comentábamos a mitad de verano de 2024, que hasta ahora ha sido erróneo, hasta ahora no ha sido correcto porque el momentum ha seguido siendo el factor que ha empujado y las megacaps han seguido ganando fuerza, pero sí que es verdad que uno
uno ve el peso en el S&P y dice, bueno, pues quiero seguir expuesto en el S&P, vale, pero tengo un riesgo de concentración y sobre todo de concentración temática, porque ya no es un riesgo de concentración en el que digas, bueno, pues es que las grandes son las que por calidad o por beneficios son las que más caras están. Ya es un riesgo también de temática, ¿no? De que si pasa algo con el tema de la IA, pues les ha dado a todas en mayor o menor medida, pero todas se han visto un poco alteradas, ¿no? Entonces, por eso mi estrategia para este año era priorizar en cuanto a ASP o índices más generales, una versión equiponderada, donde el peso esté distribuido de forma equitativa y así, pues, oye, si pasase algo estilo las Nifty 50, las .com, sabemos que el equiponderado cayó mucho menos. En cuanto a drawdown y volatilidad, te protege más, ¿no? Y luego combinar con una serie de megacaps, pues en mi caso personal, como Amazon y Meta. Pero no estar expuesto tampoco a toda la temática y que en cuanto todo el mundo venda la beta, pues te vendan a ti también, ¿no? Y te arrastre todo eso. Pero bueno, que no lo sé, no tengo analizado Nvidia y tampoco sé si esto es sobreexagerado, no lo es. Habrá que ir viendo con él. Yo viendo un poco cómo se ha dado las ventas el día de hoy de Nvidia ya de primeras en premercado, tengo la sensación de que el mercado sabe que está exigente y que a la mínima que algo le pueda amenazar, se generan estos movimientos tan de riesgo. Simplemente percepción mía y que tiene sentido un poco viendo, pues eso, la exigencia que se está poniendo en valores como Nvidia. Creo que no es ninguna opinión que está exigente, sino que es una realidad. Dice Diego alguien en el chat que Nancy compró Nvidia. Nancy vendió Nvidia. Vendió Nvidia. Compró las opciones, las ejerció y vendió las acciones. Pero vendió Nvidia. Sí. Y No, vendió Apple yo- antes de los datos de ventas de China. Increíble, ¿eh? La mejor trader del año, es impresionante. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Javi, además con lo que hablábamos antes de los equiponderados, estoy súper en sintonía con esa parte y ese enfoque estratégico que estoy implementando yo mismo también para diluir el riesgo que tiene la concentración de mercado, creo que es fundamental. Pero a mí me parece que lo que ha pasado hoy es positivo desde el punto de vista del saneamiento del fondo de mercado. ¿Por qué? Pues porque tienes la mayoría de las compañías que están en terreno positivo. Creo que el último dato que vi, el número de compañías superando la media móvil de 50 sesiones había repuntado. La amplitud de mercado está mucho más sana en estas últimas sesiones de lo que habíamos visto a finales del 2024 y esto por fondo de mercado también es positivo. Había muchas expectativas también con el crecimiento económico que iba a impulsar Donald Trump y cómo iba a generar crecimiento económico para las small y medium caps, que no tiene que ver en muchos casos con el SP500, pero sí con que hay que diferenciar mercado IA con mercado general y con apuestas diferenciadas por sectores. Estamos viendo que, por ejemplo, Berkshire Hathaway hoy, los que criticaban a Warren Buffett el año pasado y que se había comido la subida y no sé qué, cuando el año pasado volvió a batir al SP500, hoy subiendo un 1,58%, ¿no? También en la presente jornada. Por tanto, oportunidades hay. Creo que el movimiento de concentración y saneamiento que estamos viendo en el día de hoy me parece que es positivo desde el punto de vista de amplitud y de generar un movimiento al alza mucho más sostenido y con más fortaleza. Lo que hay que calibrar es si este movimiento puede arrastrar a otras industrias a futuro si hay un pinchazo como tal. Hoy no se está descontando un pinchazo de una burbuja, ni mucho menos. Se está descontando que Nvidia estaba cara y que las expectativas generadas en la inteligencia artificial y en ese sector concreto de la inteligencia artificial estaba sobreinflado. Si descontar eso pasa a descontar que todo está caro porque las compañías estaban versando parte de su negocio en apuestas de inteligencia artificial y en que esto va a ser un pepinazo en el corto plazo, estamos hablando de un contexto diferente, estamos hablando, como dice Javi, de algo más parecido a las Nifty 50 o a las .com que a un crecimiento sostenido y ahí sí que pues tener una propuesta más defensiva, además de tener equiponderados o hacer DCA sobre equiponderados y demás, pues puede tener sentido. Pues yo la verdad que principalmente creo que en las redes de pagos como Visa y Mastercard se van a beneficiar muchísimo siempre que se mueven los bancos centrales, se muevan hacia arriba o hacia abajo, aumentan las comisiones de FX y eso suele ser un tailwind para este tipo de compañías. Creo que las financieras puede que también tengan ciertos acompañamientos macroeconómicos y luego creo que donde no hay que estar es en inteligencia artificial. O sea, yo la verdad, mojándome,
esto es una burbuja o sea, que no se ha visto nunca. O sea, no tiene ningún sentido que haya 300.000 millones, o sea, que sí, que las expectativas del mercado sean 300.000 millones de CAPEX, que el mercado esté estimando que las ventas de Nvidia de data center vayan a crecer un 140%, que simplemente el revenue total del mercado de todas las compañías que gastan su dinero en inferencia, en inteligencia artificial, esté en torno a los 20.000 millones, de 300.000 millones de CAPEX que se están haciendo y de un 100%, más de un 140% de crecimiento que se espera. Yo creo que es un año de protegerse y no de buscar oportunidades, sino de alejarse de donde está el riesgo. Cuando hablas de la inteligencia artificial, te enfocas, como hemos comentado antes, más en esos creadores del hardware, ¿no? En esas compañías que quizás han visto un fuerte repunte, no en los usuarios, ¿no? Compañías usuarios de esta IA. Sí, te diría que es la cadena de suministro al completa, o sea, los que fabrican el equipamiento para fabricar los chips, las que diseñan los chips, las que fabrican los chips, las que hacen la intermediación de los chips, que son los hiperescaladores, las que crean las APIs para que luego tú crees tu modelo. O sea, creo que la industria en general, la cadena de suministro total, desde que se fabrica o se empieza a diseñar el chip hasta que la inteligencia artificial llega al usuario final, creo que el único que se va a beneficiar es el usuario final el que utilice la inteligencia artificial para algo y no el que esté en alguno de los pasos necesarios para que se fabrique esa inteligencia artificial. O sea, que las empresas beneficiadas que crean servicios con esa IA sí que consideras que pueden tener un buen año, ¿no? Que pueden verse beneficiadas de todo esto, como por ejemplo Meta para diversas secciones de la compañía, ¿no? Sí, no sé si un buen año inmediatamente, porque sí que es verdad que luego la inteligencia artificial hay casos de uso que están más cercanos y casos de uso que están más lejanos. En este caso, por ejemplo, el de Meta sí que tiene casos de uso muy cercanos, como el de mejorar los sistemas de targeting, los sistemas probabilísticos, la recopilación de data, los sistemas de engagement. O sea, hay muchas cosas que son muy cercanas, que simplemente implementar un modelo y listo. Pero luego hay casos de uso muy alejados del momento presente, como por ejemplo puede ser pues el autopilot de Tesla para el coche. Pues son cosas que están muy lejanas en el tiempo todavía. Entonces yo creo que al final, si se mira en el largo plazo, se van a beneficiar los que tengan ese caso de uso. Pero sean los distribuidores realmente ese caso de uso, no los que crean la inteligencia artificial, sino los que la distribuyen. Que luego hay como dos tipos, que está, pues por ejemplo, podríamos decir, OpenAI fabrica modelos de inteligencia artificial y Microsoft luego es el que los distribuye, pero Microsoft no es el que está diseñando los LLMs o la inteligencia artificial, sino que la está distribuyendo en realidad. Entonces, diferenciar entre el que la fabrica y el que la distribuye yo creo que es vital para por lo menos no tener pérdidas Yo creo que este año va a haber pérdidas por encima del 50% en ese tipo de industrias si la dinámica sigue rompiéndose y la cadena de suministro sigue generando sobrecapacidad. Muy interesante, Pedro. De verdad. Chicos, Javi. No, estoy de acuerdo en este segmento. Obviamente Pedro es el que lo tiene estudiado y al final un poco el primer análisis rápido con los datos que hay es decir eso mismo, ¿no? Que al final, pues bueno, pues afecta más a estas empresas que dependen sobre todo del CAPEX. Es a las primeras en las que yo he pensado que serían las más golpeadas, un poco por sentido lógico, ¿no? Y luego sí que es verdad que a lo mejor podría empezar como una segunda fase, ¿no? De esta inteligencia artificial donde ya no son esas beneficiarias, como decía Pedro, en las de diseño, tanto diseño y producción, sino que a lo mejor esas empresas que estén más centradas en la comercialización de esta inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, pues eso puede ser una fase 2 donde pueda haber cierta rotación y las cosas no sean como hemos visto durante este año 2024. También es verdad que las subidas que algunas empresas llevan, también cuando se habló de lo del quantum computing y demás, algunas empresas subieron una barbaridad, cuando luego tuvo que salir, no sé si fue el propio Jensen que salió y dijo, oye, que esto va a tardar 10 años más, por lo menos, no sé si dijeron hasta 100 años, ¿no? No sé quién dijo. Creo que dijo 15, 20 años. Eso, bueno, que dijeron tranquilizados porque hay demasiado hype, ¿no? Lo dijo también, no sé si lo dijo Sam Altman, no sé quién lo dijo, pero claro, a lo mejor el mercado está poniendo demasiado precio sobre todo esto y sobre la rapidez, ¿no?
me llama también la atención, yo creo que el puzzle a resolver este año va a ser mucho. Entrábamos muy fuerte en tema energético con Trump, políticas drill, baby drill, tenemos una emergencia energética, necesitamos dejar atrás los acuerdos de París, necesitamos ponernos a controlar la energía, a sacar energía, también se estaban aprobando un montón de proyectos nucleares. Claro, aquí esto puede ser un viento en contra ahora de cara a eso, aunque utilizando de nuevo esa paradoja de Jevons, ¿no? Vale, ¿qué va a pasar con el consumo energético? ¿Realmente no vamos a necesitar tanto consumo energético o sí lo vamos a necesitar? Creo que ahí está una de las grandes claves que alguien podría intentar resolver este año, ¿no? Gente más lista que yo, que por favor intente pensarlo y ver un poco, porque ahí creo que puede haber una tesis, porque era la segunda derivada, ¿no? O sea, todo el mundo ya estaba jugando a la segunda derivada y la tercera derivada de esta tesis de la inteligencia artificial, que era la electrificación y el gasto energético, ¿no? En cuanto a año así como tal, yo creo que va a ser un año, creo que ya lo dijimos al inicio del año, pero personalmente creo que 2025 va a ser Javi, un año muy pregunta, si me permites. Cambia esto, porque las perspectivas de lo que tú piensas de tu año, que vayan a tu canal y las vean. ¿Cambia esto de hoy algo? No, porque rápidamente dije que era un año muy complejo. Creo que va a ser un año muy complejo. Trump, de una hora para otra, ha amenazado un 25% de aranceles a Colombia. Es que y los ha implementado, ¿eh? Lo que pasa es que han durado una hora o algo así. Claro, es que parece meme, gracia, pero son movimientos que pueden alterar el mercado muy rápidamente. Es decir, ya sabemos lo que ha pasado con TikTok. Eso, según el gobierno estadounidense, era una emergencia por la cantidad de información que podía tener el gobierno chino. Claro, no estamos tocando ese tema ahora con DeepSeek, pero sí que es verdad que algunos dicen, no, lo puedes descargar y lo puedes usar local y demás. Ya, pero ¿realmente todo el mundo lo descarga y lo usa en local? ¿Cuántos datos estás dándole al gobierno? ¿Puede ser esto la alternativa que el gobierno chino ha lanzado de cara a me prohíben TikTok? Así, pues lanzo ahora DeepSeek. No lo sé, se viene. De hecho, tiene alguna respuesta ahí un poco peculiar en función de lo que le preguntes, ¿eh? Ah, sí, he visto lo de la foto de. Sí. Bueno, es lógico. De hecho, creo que Carpatos le está preguntando que si le daba información al gobierno chino sobre lo que dice, ¿no? Y le dice, bueno, no te puedo decir tal, pero la información es útil para crecer. Bueno, a ver, todo esto al final es todo geopolítico. Y por ahora, el hedge ha sido China. Porque ha bajado un poco el dólar, han bajado los rendimientos, ha habido un poco de salida de capital de Estados Unidos, se ha ido un poco a China también con ese. Bueno, no creo que haya sido por DeepSeek realmente, sino por un poco el movimiento que ha habido en Estados Unidos. Pero también recordemos que hace poco Trump ha ido cambiando un poco la narrativa con China, ¿no? Venía muy caliente con el tema de aranceles, luego dijo que 10%, ahora está diciendo que lo irá reconsiderando. Tuvo llamadas muy buenas también con Xi Jinping. Claro, lo ideal es que haya acuerdos y todo vaya bien, pero no sabemos ahora con qué va a responder el gobierno estadounidense de cara a esto que ha visto de DeepSeek y si es otra vez una amenaza y tiene que empezar a prohibirlo. Que veo muchas fotos de la App Store de DeepSeek número 1. Bueno, si está en la App Store es porque Estados Unidos permite que esté en la App Store. Y hemos visto que ahora, hace nada, DeepSeek ha hecho que solo puedan acceder números chinos, ¿no? Ha intentado ser hasta hackeada o algo así. Así que se viene un año. Creo que me quedo con la frase que ha dicho Pedro, porque se viene un año muy complejo y creo que es un año en el que cuanto menos toques, más cubras los riesgos, ¿no? Hablábamos el riesgo, ¿qué vas a hacer si el dólar en algún momento se gira, que viene muy fuerte durante todo el año y nos hemos beneficiado mucho? ¿Qué vamos a hacer si el dólar empieza a girar durante el año? ¿Qué vamos a hacer si los rendimientos cambian de tendencia? ¿Qué vamos a hacer si el mercado laboral al final no está tan fuerte? Creo que una persona debe considerar todos esos riesgos que hay en el año posibles y plantear una cartera en el que busque estar lo más descorrelacionado posible a estos riesgos, ¿no? Para poder protegerse. Entonces, pues bueno, un año difícil. Y ahora la Fed, que posiblemente pause, pero también se le viene la posibilidad de que dentro de poco tenga que acabar con el QT. Es que la Fed dentro de poco a lo mejor tiene que terminar el QT también, porque ya estamos empezando a ver las reservas volver a caer, ¿no? Entonces, bueno. Lo ha dicho una vez más Javi perfectamente. Donald Trump puede ser muy imprevisible este año, te amenaza con aranceles, luego no tenso la cuerda, me meto en Oriente Medio y a ver qué hago. En fin, todo esto puede ser interesante.
seguirlo. Y por supuesto, yo creo que las small y medium caps, si efectivamente hay crecimiento económico, que esto está por ver si en el primer semestre aligeramos un poco y vamos hacia abajo o no, que no lo sabemos, pero si después hay crecimiento económico, ya no te hablo de este año, ¿no? Sino a 3, 4 años vista o en la legislatura en la que va a estar Donald Trump, yo creo que las small y medium caps van a estar favorecidas, sobre todo las que van a tener más poder de fijación de precios, punto número 1, y punto número 2, las que van a tener exposición más doméstica en Estados Unidos por ese afán proteccionista por parte de Trump. Entonces yo creo que ahí hay un nicho de oportunidad importante, al igual que también lo ha dicho Pedro antes, en los rates, ¿no? Yo creo que los rates también, bueno, es que es activo también vinculado al inmobiliario, ¿no? Pero yo creo que los rates pueden ser pues otro activo a vigilar. Luego, tácticamente se pueden jugar muchísimas cosas. Obviamente, si hablas de oro, también tienes que hablar de Bitcoin pensando en el largo plazo, pero eso son pues estructuras de cartera, ¿no? Y cosas a no tocar. Y bueno, pues ir viendo un poco. De la exposición a la inteligencia artificial, yo la tengo simplemente cuando inviertes en índice, pues tienes exposición a la IA por cojones, porque te pondera, pero si te vas equiponderado, pues no te pondera tanto como en el SP500 normal ahora mismo. Por tanto, dentro de la inteligencia artificial, que pondere lo que pondere el mercado y punto, ¿no? Y ya veremos, ¿no? Y luego seguro que durante todo este año se surgen oportunidades 100%, ¿no? Creo que sí tenemos los tipos de interés más altos por más tiempo, y si este año, en vez de las 7 bajadas que hablaban el año pasado, que al final no quedaron en 7, y este año a lo mejor tenemos 2 o 3, veremos a ver, pero si los tipos no bajan tan aceleradamente como pensamos, y el sector financiero puede seguir siendo interesante. Pienso que puede seguir siendo interesante, ¿no? Bueno, amigos, pues somos más de 3.120 personas en directo escuchando esto y nos vamos a despedir por todo lo alto. No sé si tenéis algo que decir antes de iros, un último comentario, y hasta aquí ha llegado el directo. Gracias, Diego, y a quien nos esté viendo, que no compre nada relacionado con la IA. Un placer, Pedro. Un placer. Yo creo que el mensaje ha quedado claro, de Pedro. O sea, no podía estar más claro. Te tienes que montar un SP500 ex IA. Ex IA, sí. ETF by Pedro Gutiérrez, Long SP short IA. Sí, totalmente. Bueno, yo muchas gracias también, Diego. La verdad, un placer estar en tu canal por primera vez. Hoy ha sido a la inversa y, oye, me lo he pasado muy bien y aprendo mucho de todos vosotros. Muchas gracias a los tres por pasaros, de verdad, y hacer este directo tan ameno.